El origen del mal. Hoy vamos a llevar a cabo un análisis exhaustivo, verdaderamente profundo, sobre la mayor tragedia que ha presenciado el universo. Vamos a desentrañar un evento histórico monumental, un proceso fascinante y aterrador que va desde una armonía perfecta e inmaculada hasta llegar a la salvaguardia eterna de toda la creación. A ver, no estamos ante un simple relato para pasar el rato, en absoluto. Estamos hablando del fundamento mismo sobre el cual se sostiene toda la justicia cósmica. Para estructurar nuestro análisis, vamos a seguir esta hoja de ruta de 6 puntos. Primero, la perfección del universo. Segundo, el despertar del orgullo. Tercero, sembrando dudas y disensión. Cuarto, la rebelión abierta. Quinto, la paciencia del Creador. Y finalmente, un testimonio perpetuo. Sección 1. La perfección del universo. El fundamento del amor divino. Para comprender realmente la magnitud de esta tragedia, primero tenemos que establecer un hecho innegable. La creación entera se basaba en una armonía absolutamente insuperable. El profeta Ezequiel describe la perfección total de un ser singular, Lucifer. Fijaos bien en esto. Él era el principal de los querubines cubridores, un ser majestuoso, de rostro varonil y esplendoroso, con sus alas desplegadas que se encontraban literalmente en la presencia directa del gran Creador. Su origen era impoluto, perfecto en todos sus caminos, y es precisamente aquí donde radica el peso de su inmensa tragedia. Su caída no comenzó desde la oscuridad o la ignorancia, no, comenzó desde la cúspide misma de la luz, el esplendor y la inteligencia, en un escenario celestial imponente. Era la cumbre de la creación, y aún así, cayó. Y esto nos lleva a un contraste de principios que es fundamental. Es el pilar que sostiene todo el gobierno divino. La felicidad de todo ser inteligente, absolutamente de todos, depende estrictamente de su acuerdo con la ley de justicia. Pero, y este es un pero gigante, hay una condición innegociable. El servicio debe nacer del amor voluntario y de la comprensión. Jamás, bajo ningún concepto, existe placer en una obediencia forzada. El libre albedrío lo es todo aquí. Sin libertad para elegir, la lealtad pierde todo su valor, se convierte en automatismo. Y sin esa lealtad voluntaria, una verdadera armonía universal es sencillamente imposible. Dentro de este orden perfecto que acabamos de describir, existía una jerarquía incuestionable, pero no basada en el capricho, sino en la naturaleza misma de la divinidad. Cristo, el Verbo, poseía una supremacía absoluta. Era el único ser en todo el universo que compartía plenamente la naturaleza, el carácter y los propósitos del Padre Eterno. Solo Él tenía la capacidad de comprender y ejecutar los designios infinitos en la creación de todas las huestes del cielo. Por tanto, el punto crucial que debemos entender aquí es que la posición de Cristo no era un simple título honorífico o un cargo político asignado arbitrariamente, era una realidad consustancial. Él era uno con el Creador. Sección 2. El despertar del orgullo. El nacimiento del egoísmo. A partir de aquí, la historia del universo da un giro sombrío, casi incomprensible. Y ojo, esto no fue un arrebato impulsivo de un momento a otro, fue un descenso lento, psicológico y deliberado. Desde ese estado inicial de perfección inmaculada, la mente de este querubín extraordinario empezó a corromperse al contemplar su propio resplandor. Pasó a la codicia por el homenaje, luego empezó a difundir dudas de forma muy calculada, hasta culminar finalmente en una rebelión abierta y frontal. Es, literalmente, la anatomía exacta de cómo el egoísmo más sutil termina destruyendo el servicio más impecable. El error radical, el fallo más profundo de Lucifer, consistió en reclamar como un mérito propio una gloria que en realidad le había sido otorgada por Dios. Era un reflejo, no la fuente. Este poderoso príncipe de los ángeles, revestido de belleza, simplemente dejó de conformarse con su altísima posición. Quería más. Deseó la adoración para sí mismo. Codició con una audacia tremenda el homenaje que pertenece exclusiva y únicamente al Creador, aspirando nada menos que al poder y a la autoridad suprema que, como vimos, correspondían solo al Hijo de Dios. Y ante esta crisis incipiente, hubo una respuesta. En un solemne concilio celestial, rodeados de millares de ángeles majestuosos, el Hijo de Dios advirtió a Lucifer. Y lo hizo con una misericordia infinita. Se le expuso claramente la grandeza del Creador, el porqué de las cosas y la inmutabilidad de la ley divina. Fue un intento final lleno de gracia para frenar su inminente ruina. Se le mostró exactamente hacia dónde se dirigía. Sin embargo, trágicamente, esta advertencia llena de amor no produjo arrepentimiento. Al contrario, solo encendió un mayor espíritu de resistencia y orgullo en él. Sección 3. Sembrando dudas y disensión. La campaña política en el cielo. Tras rechazar aquella advertencia divina, la estrategia del querubín rebelde mutó hacia una campaña de manipulación.
Y francamente, fue de una sofisticación aterradora. Lucifer empezó a operar bajo una misteriosa reserva, sembrando ideas sin dar la cara por completo. Su argumento más tóxico y peligroso era insinuar que seres tan perfectos, tan elevados como los ángeles, realmente no necesitaban leyes, que su propia sabiduría interna era suficiente para guiarlos. Prometía una libertad que era falsa, afirmando que la posición suprema de Cristo era de hecho una injusticia que limitaba los derechos del resto. Eran sofismas, argumentos brillantes pero vacíos, diseñados quirúrgicamente para fracturar la confianza del cielo. Llegados a este punto, se revela una fisura ideológica abismal. Por un lado, tenemos la naturaleza absolutamente desinteresada de Cristo, cuya única meta siempre, en todo momento, fue ejecutar los propósitos de beneficencia y amor, exaltando la gloria del Padre. Y por el otro lado, vemos surgir la cruda ambición egoísta del adversario, un ser enfocado ya exclusivamente en buscar su propia exaltación, sin importarle el coste para la armonía universal. Es el choque frontal, la colisión absoluta entre el servicio desinteresado que construye y el individualismo voraz que destruye. Y el nivel de engaño alcanzó cotas magistrales. Quien estaba fomentando en la sombra todo este desacuerdo, toda esta discordia entre las huestes angelicales, se presentaba simultáneamente ante el trono de Dios envuelto en un manto de lealtad intachable. Un doble juego perfecto. Tergiversaba los designios divinos para generar confusión y descontento, y luego, de forma cínica, utilizaba ese mismo descontento generalizado como supuesta prueba de que el gobierno celestial necesitaba reformas urgentes. Fingía ser el mediador preocupado, el pacificador, del mismo caos del que él era el único arquitecto. Sección 4. La rebelión abierta. El punto de no retorno. Eventualmente, como era inevitable, la manipulación cruzó la línea roja hacia el desafío explícito. Pero aquí es imperativo que establezcamos un hecho absoluto. El Creador demostró una paciencia y una longanimidad sencillamente inmensas. La misericordia divina no se guardó nada, no escatimó esfuerzos. Se le dio al rebelde cada oportunidad concebible, cada argumento y evidencia clara para que recapacitara y reconociera su tremendo error. Es más, se le garantizó formalmente que si abandonaba su actitud y se sometía de nuevo a la sabiduría de Dios, sería restablecido con todos los honores en su alto cargo. Todo, absolutamente todo, estaba dispuesto para su perdón y restauración. Pero llegó la hora de la decisión final, y fue el orgullo, ese orgullo inquebrantable, la absoluta y total negativa a confesar su error y a someterse a la autoridad legítima del Hijo de Dios, lo que terminó sellando su destino de forma completamente irreversible. El sacrificio que requería admitir que se había equivocado, el golpe a su enorme ego, era para él algo sencillamente inaceptable. Prefirió la ruina antes que la rendición. Así que la rebelión se formalizó con declaraciones abiertas y manifiestas. El adversario, ya convertido en Satanás, que significa opositor, rechazó con total desdén la supremacía de Cristo, declaró su independencia unilateral y prometió a todos los ángeles que se unieran a sus filas un gobierno nuevo, supuestamente mejor y sin restricciones, y tristemente logró engañar a una vasta multitud de seres celestiales, asegurándoles que ya habían llegado demasiado lejos, que era imposible dar marcha atrás. Los cegó para siempre con la promesa de una libertad que, en la dura realidad, iba a ser su condena definitiva. Sección 5. La paciencia del Creador. El propósito detrás de la demora. Y esto nos introduce de lleno en uno de los dilemas teológicos y filosóficos más profundos de todos los tiempos. Ante una rebelión de semejante escala, frente a esta traición en el corazón mismo del universo, surge la gran pregunta: ¿por qué la sabiduría infinita no eliminó de inmediato al autor del mal? Pensadlo bien. Ante un desafío tan frontal al orden establecido, ¿por qué la justicia omnipotente, que tenía el poder para hacerlo en un milisegundo, permitió que este adversario continuara existiendo y esparciendo su influencia tóxica? La respuesta a esta incógnita reside en esa naturaleza innegociable del libre albedrío de la que hablábamos al principio. Si el Creador hubiese fulminado y suprimido inmediatamente al rebelde, los habitantes del cielo, que jamás habían conocido el mal y no comprendían aún las nefastas consecuencias del pecado, no habrían percibido la justicia en esa ejecución. Les habría parecido tiranía. Habrían comenzado a servir a Dios motivados por el pánico, por el terror a ser destruidos, en lugar de hacerlo por ese amor voluntario y sincero que es la base de todo. Esa destrucción inmediata habría aniquilado para siempre, de un solo golpe, el fundamento moral de todo el universo. Por lo tanto, el mal, por terrible que fuera, debía tener el tiempo suficiente para madurar. El gran engañador tenía que desenmascararse a sí mismo, pero no mediante un decreto divino, sino mediante sus propias obras inicuas. Era una necesidad cósmica absoluta que Satanás desarrollase hasta sus últimas consecuencias los principios de su gobierno y el resultado real de los cambios que proponía en la ley divina.
Todo el universo, sin excepción, debía observar, analizar y entender sin la más mínima sombra de duda la naturaleza inherentemente ruinosa y destructiva de la rebelión. El usurpador debía ser condenado, sí, pero por el peso innegable de su propia labor. Sexta y última sección. Un testimonio perpetuo. La salvaguardia del universo. Y es que todo este vasto conflicto trasciende por mucho la rebelión original en sí misma. La dolorosa, amarga y prolongada historia de esta rebelión no es en vano, ni es un simple error que se salió de control. Se ha convertido en un escudo protector eterno. Los resultados catastróficos del gobierno del adversario sirven ahora y siempre como una lección indeleble a través de los siglos sin fin. Se erige como una salvaguardia perpetua para todos los seres del cosmos, garantizando que jamás, en toda la eternidad, vuelvan a ser engañados acerca de la verdadera naturaleza de la transgresión, asegurando de este modo la estabilidad inquebrantable del universo. Para concluir nuestro análisis de hoy, esta poderosa afirmación de Deuteronomio resume la esencia absoluta de la justicia divina. Más allá de todas las tinieblas del dolor y la ruina provocados por la aparición del pecado, los propósitos de infinito amor e impecable equidad del Creador se cumplirán plenamente. Él ve el fin desde el mismísimo principio, demostrando de forma categórica que la libertad es algo verdaderamente indispensable y que todos sus caminos son perfecta rectitud. Sabiendo ahora el inmenso coste, el precio incalculable que conllevó defender el libre albedrío en el universo, cabe preguntarnos, ¿cómo valoraremos y ejerceremos esa libertad que se nos ha otorgado cada día? Pensad en ello.